Vamos a dar paso a la entrevista en el informativo. Nos acompaña Manuel Rodríguez González, quien es ex subsecretario de Gobierno del Estado de Tabasco, pero además encabeza el Movimiento de Renovación Global y es aspirante a la alcaldía de Centro. Mi querido Manuel, bienvenido al informativo. Quiero saludarte. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí muy contentos de iniciar la semana hábil, porque ayer fue lunes, pero fue inhábil. Espérame, ¿para quién? Bueno, para ustedes no, pero para el grueso de la población. Para las noticias no hay días inhábiles. Oye, tú eres de los primeros políticos que realmente hemos visto que están comprometidos con este tema de la ecología y del cambio climático y de los cuidados que se deben de hacer. Y también estás buscando la alcaldía de Centro. Es la manera de aterrizar todo este proyecto que has venido llevando en el movimiento, en la alcaldía de Centro, ¿no? Sí, es un tema sumamente importante para la sociedad. Es algo que no está en la agenda política. No. Sin embargo, no significa de que no sea necesario atender este tema. Y yo, por convicción personal, he venido trabajando este asunto desde hace ya mucho tiempo, y formalmente a través del Movimiento de Renovación Global y de la Fundación Vital Equilibrio por la Naturaleza ya tengo 2 años trabajando. Y ahorita que lo comentas, que soy el único político, me llama profundamente la atención. Aquí no ha venido nadie a hablarnos de eso. Incluso, bueno, pues ya están en todos los partidos los candidatos a diputados federales, senadores, etcétera, ya en proceso de inscribirse en sus procesos internos y todo esto, y no he visto a ninguno que haya trabajado el tema de medio ambiente. Y bueno, pues finalmente es algo que nos viene a demostrar que sigue siendo un tema que la gente no pone en consideración, cuando en realidad debería de ser el primero. Lo había mencionado en la entrevista anterior aquí con ustedes, que efectivamente en la conciencia de la gente está el tema de economía, el tema de empleo, el tema de seguridad, etcétera, pero suponiendo que tuviésemos la capacidad los políticos de resolver todo eso, si seguimos desatendiendo y deteriorando el medio ambiente, pues al rato no vamos a poder comer los billetes, ¿sí?, de dinero. Necesitamos alimento, necesitamos seguridad ambiental, ¿sí? Y comentábamos que dentro de muy poco vamos a tener, tan solo aquí en Tabasco, cerca de 200,000 damnificados climáticos. Entonces son problemas de carácter social y político que se avecinarían a raíz de un problema ambiental. No estoy hablando de aquí a 2-3 años, pero sí en un periodo que, cuando menos nosotros, que somos jóvenes de 40, chamaquitos, sí, pues nos va a tocar vivirlos de seguir esta dinámica. Y yo no veo que haya políticos, que haya líderes de opinión que estén trabajando para prevenir e ir paliando este tema tan sensible. No, la política pública se ha convertido en la de mis intereses personales, dicen los aspirantes hoy. Sí, bueno, claro. ¿tú eres aspirante? Sí, soy aspirante a la alcaldía de Centro, aquí por parte del PRI. Sí, bueno, tú y como Cruz Castellán. No, ya ahorita ¿Ya quedaron pocos? Ya se redujo, sí. Ya, Cruz, Jaime. Ya somos 4. Luis, ¿y tú? No, bueno, en el caso de Jaime Mediterráneo, yo no he escuchado que quiera la alcaldía. Él gubernatura, dice la sí, gubernatura, sí. ¿no? Salvo que este fin de semana haya dicho algo distinto, diferente, que yo no lo sepa, pero oye, no lo he escuchado. Pero a ver, ¿cuál es tu punto de vista con esto que hemos visto en el PRI? Eran 10 candidatos, de todo había ahí metido a gobernador. Ahorita vemos hacia la alcaldía de Centro otra vez un número importante de aspirantes, y en ese jaloneo pues ha habido raspones bastante fuertes. Sí, yo creo que nuestro sistema político en general en México ha ido cambiando, ha ido abriéndose, ha ido evolucionando. La gente no estaba tan acostumbrada a este tipo de participación tan abierta, a que hubiese debates, hubiese polémica, del conocimiento de todo el mundo. Anteriormente todo eso era al interior de los partidos, en particular del PRI, que era el que estaba en el poder,
o estuvo en el poder prácticamente absoluto durante 70 años, pero desde que empieza a abrirse fueron evolucionando las reglas y ahorita pues ya se puede participar abiertamente, se puede acudir ante los medios de comunicación y plantear con sus reservas, ¿no? Sí, con algunas reservas obviamente, porque finalmente también hay que cuidar a sus respectivos institutos políticos. Hay cosas que por mucho que haya libertad de expresión, los propios militantes de un partido no pueden estar exteriorizando abiertamente, pero finalmente ya se conoce este tipo de situaciones. Y a lo mejor eso es lo que dio pie a que nos enteráramos de todo el relajo que traían. Vamos a seguir platicando contigo, tenemos que hacer la pausa del minuto 42 y regresando seguimos hablando de este tema. Claro, con mucho. Bueno, ya estamos de regreso platicando con Manuel Rodríguez González, aspirante a la alcaldía de Centro por parte del PRI. Manuel, antes de irnos a la pausa comercial, estamos hablando de este tiroteo que hay ahí en los intereses personales de algunos aspirantes y demás, y que de repente el PRI pues, se ha visto un poco mal en ese sentido y tendría que recomponerse hacia la elección. Sí, Diana, te comentaba que bueno, pues, esta apertura hace que la gente se entere y vea cómo es de intensa la participación, y eso no se veía antes cuando el sistema era cerrado. Pero también por otro lado, en el caso del PRI, tenemos la situación de que en Tabasco seguimos siendo desde siempre la primer fuerza política, seguimos siendo el partido que permite a la gente acceder al poder, y eso genera pues un gran interés de mucha gente de poder ser finalmente el nominado a las distintas candidaturas, porque te ofrece casi la garantía de poder llegar a ese cargo. Entonces, bueno, por lo mismo es que vemos la cantidad de aspirantes que son muy grandes, ¿no? Incluso la de Centro es una de las más pequeñas, porque hay otros municipios donde yo tengo registro de más de 20 personas que quieren ser candidato a presidente municipal. Entonces imagínense ustedes qué tan complejo está la situación. Y yo creo que esto poco a poco se va a ir convirtiendo en la normalidad de las elecciones, tanta participación, y por otro lado también creo que eso no es finalmente tan sano como se quisiera, porque se confunde a la militancia, se confunde al electorado, y esto también nos indica claramente que en nuestro país, y Tabasco no es la excepción, no hemos logrado profesionalizar la política. Entonces, cualquier persona que por algún motivo, ya sea de su actividad privada, comerciante, ya sea profesionista, tipo doctor o contador, etcétera, que preste un servicio a la sociedad, empieza a tener simpatías de la gente y dice, bueno, pues yo ya puedo ser candidato, cuando en realidad no es esa su vocación, no es esa la preparación que ha tenido para llegar y dedicarse de manera profesional y de tiempo completo a la política. Y hemos perdido en eso abogados, doctores, dentistas, de todas las profesiones en el camino cuando dejan esas profesiones por ser político. Claro, entonces aquí ¿qué tenemos que hacer? Que es el gran reto para la sociedad mexicana, buscar la forma de cómo ir privilegiando que se profesionalice la política, independientemente de la profesión de origen que puedan tener, porque bueno, pues no hay una sola carrera específica para decir este es un político profesional, pero sí que desde muy joven tú puedas decir esta es mi vocación y empezar a prepararte en lo académico, pero también desde el punto de vista de experiencia dentro de los partidos y la administración pública para poder irse formando como se debe para ser un político profesional. ¿Y qué perfil? Fíjate que hablas de algo bien importante. Con este fenómeno que dices que hay más apertura, que ya todos de repente hay un número importante de gente tras de un cargo de elección popular importante, la gubernatura, la alcaldía o las alcaldías, las diputaciones. Después de todo esto, ¿qué perfil debiera tener el político que aspira? Porque de repente, si no van, pues se enojan, y si no, pues les cierro, y si no, pues tomo. Y entonces llego a la sede y a los comités y armo una rebambaramba, y en mi casa hago un coraje tremendo y ando rompiendo muebles. ¿Qué perfil debiera tener el aspirante del futuro después de esto, de este fenómeno que hemos visto con este nuevo proceso y con este marco electoral? Sí, bueno, el perfil primero profesional es que tengan una formación afín para dedicarse a la política. ¿Qué requiere un político? Bueno,
conocer de políticas públicas, de Eso. administración pública, conocer de procedimientos legislativos. ¿Por qué? Porque no todos van, ¿sí?, a un cargo ejecutivo, a ser responsables de una administración, llámese estatal o municipal. Uh-huh. Hay muchos que van a formar parte de los cuerpos legislativos. Uh-huh. Deben de conocer, deben de tener, ¿sí?, previamente, ¿sí?, un conocimiento que les capacite para poder desempeñar adecuadamente su trabajo. Por otro lado, también tener ya la experiencia. Eso sí es fundamental. ¿Sí? Es fundamental, ¿por qué? Porque la teoría es muy interesante, es fundamental en la formación, pero la parte que complementa y que da finalmente el estirón, como decimos coloquialmente, es el que ya puedas empezar a llevar a la práctica tus conocimientos. Y para eso es necesario tener ya experiencia. Eso no significa que los jóvenes no tengan oportunidad. Claro, pero la gente muy preparada, pero se van formando en el camino. Y por otro lado, también, obviamente, todos los partidos, incluyendo el mío, tiene que ir modernizándose, tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos para establecer procedimientos muy claros en donde desde el principio todo el mundo sepa cómo se va a participar y nadie se llame a engaño. Claro. El problema es que pues al existir distintos procedimientos y que van cambiando de una elección a otra, bueno, pues eso va generando que muchos de los aspirantes puedan decir en su momento, ¿sabes qué? No hay reglas claras, hay dados cargados, claro, ese tipo de frases que ya se vuelven cada vez más comunes. Uh-huh. Y que finalmente generan una inestabilidad. Yo no me atrevería a juzgar si tienen o no razón quienes la aplican, pero se da. Entonces ahí es un llamado, sobre todo a las dirigencias y a los cuerpos colegiados que toman las decisiones dentro de los partidos, en particular el mío, de que son cosas que se deben revisar en un futuro inmediato para que bueno, en esta elección ya no se pudo, pero para la próxima sí pueda trabajarse y generar reglas muy claras de participación para que así desde un principio la gente sepa que, por ejemplo, en el caso de Centro, comentábamos que hay 4 personas anotadas. Tú sigues firme. Sí, yo sigo firme. Claro, y de esos 4, nada más uno va a ser el candidato. Hay 3 que se los otros decir, órale, pues ahí te aporto lo y que los sea. 3 tendrán que apoyar a ese uno que quede. Y bueno, pues peleando, ¿no? Los 3 que no queden seguramente se van a sentir tristes. Yo no, porque pues, yo seguramente voy a ser el nominado. Pero bueno, exacto, que vamos se a unan a ti. Y ojalá, y sí, porque sabemos que tienes experiencia en la administración pública, porque es lo que se necesita también, que hagan carrera en la política. Bueno, volvemos a platicar y también de medio ambiente en claro otra que entrega, sí. ¿Te parece? Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Liana. Qué gusto haber estado aquí y muy pronto platicaremos nuevamente. Manuel Rodríguez González, de Movimiento Renovación Global. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.